Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. En esta noche damos gracias una vez más al Señor por estar de nuevo aquí para compartir este precioso mensaje que Dios siempre tiene a través de nosotros. Gloria al Señor, donde podemos nosotros traer y enseñar, predicar la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para cada uno. A todos los hermanos que están conectándose en esta hora, gloria a Dios, les pedimos, compartan con los demás, para que los demás también puedan recibir este mensaje de la gracia del Señor, lleno de un mensaje de amor, lleno de ese sentir de parte de Dios, que por eso fue que Él dejó escrito todas estas cosas, para que nosotros nos percatáramos de cuál era su voluntad para con su pueblo. En esta noche, como siempre, queremos seguir nosotros trayendo conocimiento a la iglesia, un conocimiento que se ha escaseado mucho, gloria al Señor, porque muchas personas pues no sé qué es lo que está pasando, que no traen esta gran verdad declarada a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí estamos nosotros, puestos por Dios para decir la verdad, gloria al Señor. Aunque a muchas personas no les guste, también en el tiempo de Jesús había muchas cosas que el Señor enseñaba que a las personas no les gustaba, gloria a Dios, pero Cristo no dejó de compartir su verdad, su testimonio que Dios le dio para con nosotros aquí en la tierra. Gloria a Dios. El mundo comienza, inicia el mundo. Dios dice que Él manda a sembrar en su campo una semilla. En esta noche vamos a verla. Pero dice que el enemigo vino y también sembró otra semilla. La semilla del Señor se llama trigo y la semilla del enemigo se llama cizaña. Son dos semillas sembradas aquí en la tierra. Como dice la parábola, el mundo es la tierra. Gloria a Dios. Y esto está plantado aquí en la tierra. Nunca una semilla de cizaña puede convertirse en una semilla de trigo. Ni nunca una semilla de trigo puede convertirse en una semilla de cizaña. La obra o el fin o lo que va a mostrar cada semilla es el fruto que hay dentro de la semilla que fue sembrada. Pero hay dos semillas en la tierra nada más, la cizaña y el trigo. Comenzamos, y esto se llama la parábola del trigo y la cizaña. Cristo habló sobre estas cosas y Él quiere dejarnos saber a nosotros. Él estaba predicando y estaba enseñando a todas las personas. Y entonces dice así en Mateo 13, 24, 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El Señor les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El Señor les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, dice el Señor, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Aquí vemos el final de cada una de las semillas. Gloria a Dios. El final de la cizaña es el fuego. Tiene que ser quemada según nuestro Señor Jesucristo. Y el final de la semilla buena, que es el trigo, es recogerla y ponerla en el granero, es decir, en el lugar de Dios, donde Dios quiere tener guardado a su fruto, al fruto y a su semilla que Dios vino y plantó aquí en la tierra. Es decir, la puso en la tierra y Él la recoge de nuevo, pero se la lleva a su granero. Gloria al Señor. Ahora,
Nadie entendió lo que Cristo estaba hablando. Gloria al Señor. La gente ellos comentaban, hablaban, decían, ¿qué es lo que Él quiere decir con esto? Pero sus discípulos estaban interesados en conocer este gran misterio que el Señor está revelando. Y entonces dice que ellos, después aparte, cuando todo el mundo se fue, vinieron y le preguntaron y le dijeron: Señor, esto de la cizaña y del trigo, no entendimos nada, pero queremos saberlo. Queremos que tú nos expliques qué es lo que tú quisiste decir. Entonces en Mateo 13:36 al 43 dice: entonces Jesús, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, el Señor Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Son los hijos del malo, son los hijos del diablo, son estas que se llaman cizaña. Gloria al Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, ese es el malo. Son los hijos del diablo que están aquí en la tierra, que fueron puestos por el diablo mismo aquí en la tierra como semilla, para que dieran fruto. Y ese es el fruto que dan, lo que en esta noche vamos a ver. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Cristo le está explicando a ellos lo que Él quiso dar a entender. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Escucha en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor está diciendo en su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Comenzó todo. El Señor sembró su buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Los hijos del reino son aquellos que se identifican con el reino. Son aquellos que hacen lo que verdaderamente es hecho por la primer semilla, que era nuestro Señor Jesucristo. Escuché a nuestro Señor Jesucristo que decía: si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, queda sola. Pero si la semilla de trigo cae a tierra y muere, esta lleva mucho fruto. Gloria a Dios. Y vemos que Cristo murió, fue sepultado, y de Él salimos todos nosotros. De eso estaba hablando, de que iban a haber muchos frutos. Esos frutos somos los que estamos regados por el mundo entero, y que hacemos lo que es justo y correcto delante de Dios, porque no tenemos nosotros, como buen trigo, como buena semilla sembrada por el Señor, no tenemos nosotros otra cosa más que dar que los frutos que el Señor ha puesto dentro de la semilla. Mas no así con la cizaña. Gloria a Dios. Pero dice aquí: el enemigo que la sembró a la cizaña es el diablo. Ese es el padre de estas personas que se llaman cizaña. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Está hablando ya directamente el Señor de que todo aquel que es cizaña, todo aquel que es mala semilla, será echado en el fuego. Y entonces aquellos que son buena semilla, porque nadie puede cambiar ¿cómo se llama? Su género. El género del trigo es un género que produce cosas, que produce bienes, que produce cosas buenas, que produce alimento para la humanidad, que hace bien. El trigo sirve para alimentar, sirve para saciar, sirve para sanar, sirve para dar bienestar en esta tierra.
La cizaña hace lo contrario. El fruto de la cizaña es hacer daño, perjudicar, atraer prejuicio a la humanidad, a las personas, donde quiera que ellos están. Porque la semilla del trigo es dulce, la semilla del trigo es deliciosa, es sabrosa y es buena y hace bien al cuerpo humano, a la vida humana en este mundo, mientras que la cizaña está declarada que es una semilla amarga, que es una semilla maligna que produce malestar en las personas y que produce también hasta muerte. Gloria al Señor, porque son dos géneros. La semilla de cizaña es venenosa. La semilla de la cizaña es maligna. La semilla de la cizaña hace daño a la humanidad. Así que donde quiera que se encuentran estas semillas plantadas por el diablo, porque quien las plantó es el diablo, van a perjudicar, van a hacer daño, va a haber conflicto, va a haber problema. Por eso es que surgen tantos problemas en este mundo y muchos problemas también dentro aún de las congregaciones donde son puestas por el diablo. El diablo es quien lleva estas cizañas o planta estas semillas en las congregaciones, en la iglesia, para hacer disturbio, para distorsionar el andar del pueblo de Dios. El trigo lo plantó el Señor. El trigo está tranquilo, somos nosotros. Pero de repente el diablo mete una de sus semillas, gloria a Dios, en medio del trigo. Y el Señor dijo, déjala, que yo al final voy a identificar todo esto. Y por medio de los segadores, que son los ángeles, van a recoger a todas las cizañas de este mundo. Por eso es que tenemos que ver y ser cuidadosos nosotros, como lo fue el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo sabía quién era trigo y quién era cizaña. Pues Él es quien plantó el trigo. Y Él conoce lo que el diablo hace, porque al Señor no se le escapa nada. El Señor sabía, pero no quiso quitar la cizaña. De tal manera, queridos hermanos, que la cizaña está en medio de nosotros. Y la cizaña muchas veces es tan idéntica, tan igualita al trigo, que parece que fuera trigo. Y muchas personas ingenuas piensan que son trigos. Es buena gente, es buena persona, pero nadie puede distinguir, gloria a Dios, cuando mira los frutos, porque no tiene seguro el discernimiento espiritual. Pero el Señor nos dejó a nosotros unas formas de cómo nosotros poder comprobar cuando la cizaña está en acción. Gloria a Dios. La cizaña nunca se arrepiente de sus hechos. Las personas cristianas cometen errores, cometen falta, pero se arrepienten de aquello que hizo y le piden perdón a Dios y continúan produciéndose en ellos un cambio, gloria a Dios. Pero aquello que es cizaña jamás se arrepiente, siempre siguen igual y cometiendo las mismas faltas, los mismos errores, haciendo daño a los demás, perjudicando a los demás, sin tener ningún arrepentimiento en sus corazones. Esa es la función de la cizaña. Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice esto que tengo escrito aquí. Mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae a personas que no están convertidas y las mete dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, dentro de las empresas, dentro de todo lugar. Porque así como fue sembrada la buena semilla, también el diablo vino. Así como Dios pone a hijos de Él en lugares, también el diablo trae a hijos suyos y los pone revueltos con los hijos de Dios para perjudicarlos, para hacerle daño. Y el problema es que la cizaña se mete en medio del trigo, se confunde con el trigo porque tiene mucha similitud en apariencia. Tiene mucha similitud en apariencia, pero sus frutos delatan de que es una semilla con frutos completamente diferentes a los hijos de Dios. Entonces Cristo es el que trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos. Al mismo tiempo Satanás trae a personas, hijos de Él, que no están convertidos, pero que aparentan una falsa conversión. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas
que obran continuamente en los miembros de la iglesia. Por eso es que usted mira tanta contradicción, tanta fricción dentro de la iglesia a veces. Y muchas personas no logran detectar esto. Personas conflictivas dentro de la iglesia, personas problemáticas dentro de la iglesia, personas que nunca tienen paz dentro de la iglesia, personas que siempre están criticando, que siempre están juzgando y condenando a los demás o envidiando a los demás, celando a los demás. Son obras que no vienen de Dios, porque no son frutos de la semilla buena del Señor. No producen alimentación para el pueblo, sino que producen amarguras, porque al estar comiendo ese tipo de fruto, eso es lo que se produce en el corazón y en las vidas de las personas del pueblo de Dios. Hacen daño y perjudican, atrasan el andar de la obra del Señor, se llevan a personas, influencian a las personas engañándolos, hablándoles falsedades en contra del pastor y en contra de los líderes de la congregación. Gloria al Señor. Y ni hacen ni dejan hacer. Esa es la función de todos estos hijos del diablo, que Dios les llama cizaña, porque el diablo es el enemigo que la sembró, la mala semilla. Pero la buena semilla es la que el Hijo del Hombre ha sembrado, que son los que al final el Señor va a recoger en su granero, es decir, van a estar en su reino, pero que toda cizaña va a ser quemada. ¿Cómo podemos nosotros decir quién es cizaña y quién no es cizaña? Bueno, el Señor dejó claro cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. Hay árboles buenos y hay árboles malos. El árbol malo no puede dar buenos frutos, y el árbol bueno no puede dar frutos malos. Así que por sus frutos ustedes los conocerán, dijo el Señor. Y tenemos nosotros que tener claridad con esto. Entonces dice que mientras Jesús estaba preparando a los discípulos en una ocasión para su ordenación, un hombre que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Cristo estaba preparando para ordenar a sus discípulos. Gloria a Dios. Pero alguien que no había sido llamado se presentó con insistencia entre ellos. Este era Judas Iscariote, un hijo del diablo, una cizaña, una mala semilla sembrada por el diablo, que iba a colocar, a influenciar dentro del grupo cristiano del Señor. Judas Iscariote, hombre que profesaba seguir a Cristo y que se adelantó ahora para solicitar un lugar en el círculo íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad declaró al maestro: Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. Jesús no le rechazó ni le dio la bienvenida, sino que pronunció tan solo estas palabras tristes. Jesucristo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto está en Mateo 8, 19 y 20. Jesús creía, gloria a Dios, dice Judas creía que Jesús era el Mesías, y uniéndose a los apóstoles esperaba conseguir un alto puesto en el reino de Dios. Así que Jesús se proponía desvanecer esta esperanza declarando su pobreza, el Señor Jesús, que él no tenía donde recostar su cabeza. Gloria a Dios. ¿Con qué propósito Judas se apareció donde Jesús? ¿Con qué propósito Judas quiso ser parte de los apóstoles? Gloria al Señor. Con el propósito de hacer daño, con el propósito de cumplir la misión del padre del diablo, que es dañar al pueblo de Dios. Por eso no hay conformidad en muchas personas, gentes amargas, porque la semilla de cizaña es amarga. Gente que no tienen paz porque no tienen sosiego, no son de esa naturaleza del trigo. Gloria al Señor. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 22 y versículo 3 y 4, entonces, el día en que Cristo está celebrando la última cena, vemos el plan por qué el diablo quiso involucrar a Judas entre los apóstoles para que anduviera con Jesucristo, para dañar a todos los cristianos que andaban con el Señor Jesús.
para meter cuento, para hacer daño, para enseñar cosas completamente desviadas, cosas malas, para perjudicar al pueblo del Señor que andaba con el Señor Jesús. Entonces Satanás dice que esta noche, después de que comieron, después de que oraron, Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, Lucas 22, 3 y 4. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea a Judas, Satanás, de traicionar a Jesús. Esa es la función de estas personas en las congregaciones. Bueno es que las congregaciones se fijen quiénes son estas personas. Gloria a Dios. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Gente traidora, gente que no están conforme en la congregación. ¿Qué hacen, digo yo, en las congregaciones? La gente que no está conforme en las congregaciones, ¿qué hace? Ese es su deber, estar ahí. Fueron puestos por el enemigo, por el diablo, por el padre de ellos. Porque si no se convierten nunca, entonces, ¿qué están haciendo en las congregaciones? Gente que tiene envidia, gente que está en chisme, gente que está en crítica, gente que está odiando, gente que está aborreciendo, gente que nunca se convierte en el Señor, ni tiene arrepentimiento en sus corazones. Es una muestra de que es una semilla mala, no da buenos frutos. Gloria al Señor. Eso debe de saberlo todo cristiano, eso debe de saberlo todos los pastores de las congregaciones, que hay que estar alerta. Porque nosotros tenemos que cuidar lo que el Señor nos ha dado a cuidar a nosotros. Gloria a Dios, somos mayordomos de la obra de Dios aquí en la tierra. Pero a veces se meten en las congregaciones muchas personas que son cizaña, que es para hacer daño nada más y dividir en las congregaciones. Tratar de hablarle a los demás en mal de toda la obra del Señor. Nunca están conformes. Esa es una muestra de que verdaderamente su fruto es amargo y es malo. Entonces Satanás entró en el corazón de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. Judas fue a hablar con los sacerdotes principales y con los capitanes de las guardias que cuidaban en el templo, y se puso de acuerdo con ellos para entregar a Jesús y comenzar así el proceso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fin de estas personas. Tratar de llegar a lograr un daño en aquel pueblo que el Señor ha levantado. En la obra del Señor, tratar de hacer daño. Gloria a Dios. Son dos semillas las que fueron sembradas aquí en la tierra y estamos revueltos todos aquí en la tierra. Pero una es semilla de Dios, que esas personas son identificadas por el trigo que alimenta, el trigo que hace bien, el trigo que sustenta, el trigo que es bueno para el ser humano. Pero hay otra semilla que es la cizaña. Es una semilla que al probarla, al comerla, produce daño en el estómago, en la vida, en la sangre de la persona y muchas veces lo lleva hasta la muerte. ¿Quién es cizaña y quién es trigo? Bueno, sencillamente, cuando el Señor venga por ella, dice aquí en el libro de Mateo, dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Yo pregunto si alguna persona se dará cuenta de que es tropiezo en una congregación, en una empresa, en un lugar donde trabaje. Gentes que están buscando cómo dañar, cómo hacer lo malo, nada más, en todos los ambientes, porque eso fue sembrado. El campo es el mundo, dice el Señor. Ahí fueron sembradas las dos semillas. Por eso es que usted mira tantas distintas personas, de distintas formas. Personas que son capaces de soportar, pero otras personas que solo buscan cómo hacer daño y tienen venganza en sus corazones. Gloria al Señor. De esta manera, pues nosotros hemos podido llegar a través de la palabra a entender de que sí, nosotros somos semilla del Señor, por lo que hay en nosotros, por lo que nosotros buscamos, gloria a Dios, para glorificar al Señor aquí en la tierra. Por el fruto que sale de nosotros, nos damos cuenta de que es un fruto dulce, que no está tratando de dañar, que somos capaces de perdonar, pero que también tenemos que estar alertas, como dijo el Señor,
que fuéramos mansos como paloma, pero astutos como serpiente, y que pusiéramos atención, gloria al Señor, porque este hombre que fue metido por el diablo aún en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo único que hizo fue dañar, gloria a Dios, según el diablo, fue dañar sin saber que lo que estaba haciendo era algo que ya estaba aprobado por Dios que se hiciera, porque Judas estaba puesto para vender al Señor. Pero así, de esa forma, con ese corazón malo, con el deseo de dañar, de perjudicar a nuestro Señor Jesucristo y a los que están con el Señor, son la forma que obran todos aquellos que van a las iglesias buscando rencilla, buscando dificultad, tratando de criticar, tratando de hallar defecto en la congregación. No saben que al final Dios va a recoger a todo aquel que sirve de tropiezo en una congregación, gloria a Dios, y lo va a sacar, gloria a Dios, y va a hacer con él, dice que los van a recoger y los van a amarrar y los van a quemar como se quema la cizaña en el fuego. Pero que los justos, que son aquellos que fueron justificados por Jesucristo, aquellos que han aceptado al Señor, aquellos que hemos creído verdaderamente que nosotros venimos de Él, venimos de Cristo, y que somos frutos, somos semillas de trigo, igual que lo era nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay engaño, aquí no hay variación en la palabra. Nosotros siempre estamos exponiendo la misma línea de camino. Hay dos personas en este mundo, y unos son los hijos del diablo y otros son los hijos de Dios. ¿Cómo se identifican? Por las obras del diablo se identifican los hijos del diablo, los que hacen el mal. Pero por las obras de Cristo se identifican los hijos de Dios, los que hacemos el bien, los que siempre estamos buscando lo mejor para los demás, lo que queremos nosotros mantener a las personas cerca de Dios, aconsejando las cosas del Señor, ayudando a las personas, haciendo lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra. De esta manera nosotros sabemos que el ministerio nuestro es el fruto que Dios puso en nosotros para que nosotros bendijéramos en esta tierra a las personas que verdaderamente es el pueblo del Señor, y aún aquellos que no lo son, pero que todavía no están identificados. En el nombre del Señor Jesús los bendigo y deseo que esta palabra quede en sus corazones. Amén y amén.